¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánta agua potable te corresponde a ti solo por haber nacido en el país donde naciste? No por lo que trabajas, no por lo que pagas, sino simplemente por existir dentro de una frontera. Mientras millones de personas en el mundo caminan kilómetros diarios para conseguir un balde de agua, hay países donde cada habitante dispone de cientos, incluso miles de litros de agua potable todos los días. ¿Es justo? ¿Es azar geográfico? ¿O es el resultado de decisiones inteligentes tomadas durante décadas? Hoy vamos a sumergirnos literalmente en los 10 países con mayor cantidad de agua potable per cápita, y tal vez, al final, mires tu vaso de agua con otros ojos. Número 10. Países Bajos. Hablar de los Países Bajos es hablar de una relación única, casi íntima entre una nación y el agua. No se trata solo de ríos, lluvias o reservas subterráneas. Aquí el agua ha sido durante siglos una amenaza, un desafío constante, una fuerza capaz de borrar pueblos enteros del mapa. Y sin embargo, paradójicamente, hoy los Países Bajos se encuentran entre los países con mayor acceso al agua potable, segura y una de las disponibilidades per cápita más estables del mundo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo un país en donde gran parte de su territorio está por debajo del nivel del mar logró convertir el agua en su aliada? Cada habitante de los Países Bajos dispone de alrededor de 120,000 litros de agua potable renovable al año, lo que equivale a más de 320 litros diarios por persona. Puede ser que esta cifra no suene tan espectacular como la de otros países en el top, pero aquí ocurre algo clave. Prácticamente el 100% de la población tiene acceso garantizado, continuo y seguro del agua potable, sin interrupciones, sin garrafones, sin camiones cisterna y sobre todo sin temor a la contaminación. En los Países Bajos, beber agua del grifo es lo normal. Nadie hierve el agua por si acaso, nadie desconfía de su calidad. De hecho, el agua potable neerlandesa es considerada una de las más limpias del planeta. Tanto es así que en muchas ciudades no se le añade cloro en exceso, algo impensable en gran parte del mundo. ¿Te imaginas vivir en un país donde el agua no tiene olor, sabor extraño ni color dudoso? ¿Cuántos hábitos cambiarían en tu vida diaria? Lo más impresionante es que esta calidad no proviene de una naturaleza extremadamente generosa, sino de ingeniería, planificación y disciplina social. Los Países Bajos no tienen glaciares gigantes ni ríos desbordantes. Tienen, en cambio, uno de los sistemas de gestión de agua más avanzados del mundo. Durante siglos los neerlandeses aprendieron que si no controlaban el agua los destruiría. Así nacieron los diques, los pólders, los sistemas de drenaje y las instituciones dedicadas exclusivamente a la gestión hídrica. Aquí, el agua potable es tratada como un asunto de seguridad nacional. Número 9. Alemania. Hablar de Alemania y agua potable puede parecer a primera vista poco sorprendente. No es un país famoso por selvas soberantes, glaciares infinitos o lluvias constantes, y sin embargo, Alemania se ha convertido en uno de los países con mayor disponibilidad de agua potable per cápita y uno de los sistemas de abastecimiento más confiables del mundo. ¿Cómo una nación que no destaca por una abundancia natural extrema consigue que prácticamente toda su población tenga agua limpia, segura y constante todos los días? Cada habitante de Alemania dispone de aproximadamente 130,000 litros de agua renovable al año, lo que equivale a unos 350 litros diarios por persona. Esta cifra por sí sola ya es superior a la que disfruta la gran mayoría del planeta, pero lo verdaderamente notable no es el número, sino la certeza. Más del 99% de la población alemana tiene acceso garantizado al agua potable, sin importar si vive en una gran ciudad industrial o en un pequeño pueblo rural. En Alemania, beber agua del grifo es una acción cotidiana, casi automática. No se hierve el agua por precaución, no se duda de su calidad, no se teme por su origen. El agua potable alemana cumple estándares tan estrictos que en muchos casos es más controlada que el agua embotellada que se vende en los supermercados. ¿Te imaginas vivir en un país donde el agua que sale de la llave es vigilada con más rigor que la que se comercializa? Pero este nivel de confianza no surgió de la nada. Alemania aprendió a lo largo de su historia industrial que el desarrollo sin control puede destruir los recursos más básicos. Durante el siglo XX, muchos de sus ríos fueron gravemente contaminados. El Rin, por ejemplo, llegó a ser considerado casi un río muerto en ciertos tramos. Fue entonces cuando el país entendió una lección crucial: sin agua limpia, no hay progreso que valga la pena. Desde ese momento, Alemania transformó su gestión de agua en una política de Estado. Las fuentes hídricas comenzaron a protegerse de forma estricta. La industria fue obligada a tratar sus residuos. Las ciudades modernizaron sus cisternas de alcantarillado y de potabilización. Y la población fue educada para comprender que el agua no es infinita, aunque nunca falte. Número 8. Austria. Austria es uno de esos países donde el agua no se persigue ni se extrae con desesperación, simplemente fluye.
Desciende de los Alpes, atraviesa valles verdes, se filtra naturalmente en acuíferos protegidos y llega a los hogares con una pureza que muchos países solo pueden imaginar. Aquí el agua potable no es el resultado de procesos complejos y costosos, sino una combinación casi perfecta entre naturaleza generosa, protección ambiental y gestión responsable. ¿Qué pasaría si en más lugares del mundo el agua se tratara con la misma reverencia? Cada habitante de Austria dispone de alrededor de 140.000 litros de agua potable renovable al año, lo que equivale a casi 380 litros diarios por persona. Esta cifra sitúa al país entre los más privilegiados del planeta en términos de disponibilidad per cápita, pero lo verdaderamente notable no es solo la cantidad, sino la certeza. Más del 99% de la población tiene acceso continuo, seguro y de alta calidad de agua potable, sin importar si vive en Viena o en una pequeña comunidad alpina. En Austria, beber agua del grifo no es un acto de confianza ciega, sino una costumbre respaldada por hechos. La calidad del agua potable austriaca es tan alta que muchas ciudades se abastecen directamente de manantiales alpinos, sin necesidad de tratamientos químicos agresivos. Viena, por ejemplo, recibe su agua desde manantiales situados a más de 100 kilómetros de distancia, en plena montaña, a través de un sistema de acueductos que funciona por gravedad desde hace más de un siglo. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde el agua llega sola, impulsada únicamente por la pendiente natural del terreno? Este sistema no solo garantiza pureza, sino también sustentabilidad. Al aprovechar la gravedad se reduce el consumo energético, se minimizan los riesgos de contaminación y se preserva la calidad original del agua. En Austria, la tecnología no reemplaza a la naturaleza, la acompaña. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Hemos complicado demasiado algo que la naturaleza ya sabe hacer bien? La protección de las fuentes de agua es otro pilar fundamental. Las zonas donde nacen los manantiales están estrictamente reguladas, la actividad industrial es limitada o directamente prohibida, la agricultura se controla para evitar la filtración de químicos. Aquí el agua no se defiende después de contaminarse, se protege antes. ¿Cuántos países actúan de forma preventiva y no reactiva cuando se trata del agua? La población austriaca también desempeña un papel clave. Existe una fuerte conciencia social sobre el valor del agua. No se derrocha, no se ensucia, no se da por sentada. Desde la educación básica se enseña de dónde proviene el agua y por qué es fundamental cuidarla. Beber agua del grifo es casi un acto cultural, una forma de conexión con las montañas y los paisajes que lo originan. ¿Cambiaría nuestra relación con el agua si supiéramos exactamente de dónde viene? Número 7. Suiza. Cuando mencionas Suiza, estás obligado en pensar en relojes precisos, bancos sólidos y montañas imponentes, pero detrás de esta imagen clásica existe un patrimonio aún más valioso y silencioso: el agua potable. En este país el agua no es simplemente un recurso, es un bien nacional protegido con el mismo rigor que sus fronteras y su estabilidad económica. ¿Cómo logró Suiza convertir algo tan cotidiano como el agua del grifo en uno de los símbolos más claros de calidad y confianza? Cada habitante de Suiza dispone de alrededor de 150.000 litros de agua potable renovable al año, lo que equivale a más de 400 litros diarios por persona. Esta cifra sitúa al país entre los más privilegiados del mundo en términos de disponibilidad per cápita, pero una vez más, el número no cuenta toda la historia. Lo verdaderamente extraordinario es que prácticamente el 100% de su población suiza tiene acceso continuo, seguro y altísima calidad de agua potable, incluso en regiones montañosas de difícil acceso. En Suiza, beber agua del grifo es una acción tan normal que apenas se menciona. La confianza es total. En muchas ciudades el agua potable se extrae directamente de manantiales y acuíferos subterráneos sin necesidad de tratamientos químicos complejos. De hecho, gran parte del agua suiza llega a los hogares sin haber pasado por plantas de filtrado industrial, porque la protección de las fuentes es tan estricta que el agua llega limpia desde su origen. ¿Te imaginas vivir en un país donde la prioridad no sea limpiar el agua, sino más bien evitar que se ensucie? La geografía suiza juega un papel clave. Los Alpes funcionan como enormes reservorios naturales de agua, almacenando nieve y hielo que se derriten lentamente y alimentan ríos y acuíferos durante todo el año. Pero tener montañas no es suficiente. Muchos países montañosos enfrentan problemas graves de agua potable. La diferencia en Suiza está en la gestión y en la mentalidad colectiva. Aquí el agua se cuida antes de convertirse en un problema. Las leyes suizas sobre protección del agua son las más estrictas del mundo. La contaminación de fuentes hídricas puede conllevar sanciones severas, no solo económicas sino también sociales. Contaminar el agua es visto como una traición al bienestar común, y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si en otros países contaminar un río fuera socialmente inaceptable y no solo ilegal? Otro aspecto fundamental es la descentralización responsable. Miles de municipios gestionan su propio abastecimiento de agua, pero todos deben de cumplir con estándares nacionales extremadamente rigurosos. Esto permite que incluso pequeñas comunidades alpinas mantengan sistemas eficientes y confiables. No hay improvisación, cada tubería, cada depósito y cada manantial forman parte de un sistema cuidadosamente vigilado.
Número 6. Suecia. Suecia es uno de los países que rara vez aparecen en titulares por crisis hídricas, y eso no es casualidad. Aquí el agua potable no es noticia porque funcione, fluye, llega, se confía en ella, y en un mundo donde millones de personas dudan antes de beber un vaso de agua del grifo, esa normalidad es, en realidad, algo extraordinario en este país. ¿Cómo logró Suecia transformar el agua en un servicio tan eficiente que casi nadie lo cuestiona? Cada habitante de Suecia dispone de alrededor de 180,000 litros de agua potable renovable al año, lo que equivale a casi 500 litros diarios por persona. Esta cifra coloca al país entre los más privilegiados del planeta en términos de disponibilidad per cápita. Pero, como en otros casos, el verdadero logro no está en la cantidad, sino en la constancia, pues más del 99% de la población sueca tiene acceso continuo y seguro al agua potable, incluso en regiones remotas del norte, donde el clima extremo podría ser una barrera. Suecia cuenta con miles de lagos, ríos bien conservados y acuíferos protegidos, pero lo que realmente marca la diferencia es la forma en la que el país administra estos recursos. El agua potable sueca es tratada bajo estándares tan altos que en muchos casos el agua del grifo es preferida sobre el agua embotellada, no porque sea más barata, que lo es, sino porque es más confiable. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde pagar el agua embotellada se considera innecesario? Uno de los pilares del sistema sueco es la prevención. Aquí el agua no se limpia después de contaminarse, se protege antes de que eso ocurra. Las zonas cercanas a lagos y fuentes de agua están reguladas con estrictas normas ambientales. La industria debe cumplir controles severos y la agricultura está cuidadosamente vigilada para evitar filtraciones de químicos. ¿Cuántos problemas hídricos podrían evitarse si más países adoptaran esta lógica preventiva? La educación ambiental es otro factor clave. Desde edades tempranas los suecos aprenden de dónde viene el agua, cómo se potabiliza y por qué es esencial cuidarla. No es raro que las escuelas visiten plantas de tratamiento o que los niños aprendan sobre los ecosistemas acuáticos locales. El resultado es una sociedad que no solo consume agua, sino que también la entiende. Número 5. Finlandia. Finlandia es un país donde el agua no llama la atención y precisamente ahí radica su grandeza. No hay filas para conseguirla, no hay discusiones sobre su calidad, no hay miedo a beberla. En Finlandia, el agua potable es tan confiable que se vuelve invisible en la vida cotidiana. Nadie la presume, nadie la cuestiona, nadie la compra por desconfianza, simplemente se bebe. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el agua no genera ansiedad sino tranquilidad? Cada habitante en Finlandia dispone de más de 200,000 litros de agua dulce renovable al año, lo que equivale a más de 540 litros diarios por persona. Para ponerlo en perspectiva, es una cantidad de agua que en muchos países solo estaría disponible por una familia entera, no para una sola persona. Y aún así en Finlandia, el acceso al agua potable es prácticamente del 100%, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas comunidades rurales rodeadas de bosques y lagos. Finlandia no solo es conocida como el país de los 1000 lagos, en realidad alberga más de 180,000 lagos, además de innumerables ríos, humedades y reservas subterráneas. Este paisaje acuático no es solo bello, es funcional. Los lagos actúan como enormes filtros naturales. El agua se mueve lentamente, se oxigena, se depura al atravesar capas de arena, grava y roca, y el resultado es un agua de una pureza excepcional, tan limpia que en muchos casos no necesita tratamientos químicos intensivos para ser potable. ¿Cuántos países pueden decir lo mismo sin poner en riesgo la salud de su población? En Finlandia, beber agua del grifo es un acto de confianza absoluta. No se hierve, no se filtra, no se cuestiona. El agua embotellada existe, sí, pero su consumo es bajo y muchas veces se percibe como innecesario. De hecho, para muchos finlandeses, comprar el agua embotellada es casi absurdo cuando el agua del grifo es igual o incluso superior en calidad. Y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Cuánto dinero se gasta en el mundo por no confiar en el agua que sale de la llave? Pero esta confianza no nació de la casualidad. Finlandia entendió, desde hace décadas, que el verdadero secreto del agua potable no está en sus plantas de tratamiento, sino en la protección del origen. Las zonas cercanas a los lagos, ríos y acuíferos están estrictamente reguladas. Número 4. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda parece existir al margen del ruido del planeta, lejos de los grandes centros de poder, aislada por océanos inmensos. Esta nación insular ha construido una relación con el agua que muchos países aún buscan comprender. Aquí el agua potable no es una promesa, es una realidad cotidiana. Fluye desde montañas verdes, atraviesa valles casi intactos y llega a los hogares con una pureza que sorprende incluso a quienes viven allí. ¿Será el aislamiento geográfico una bendición cuando se trata de proteger el agua? Cada habitante de Nueva Zelanda dispone de más de 250,000 litros de agua dulce renovable al año, lo que equivale a alrededor de 700 litros diarios por persona.
Esta cifra coloca al país entre los más privilegiados del mundo en disponibilidad per cápita, pero como ocurre en los países más avanzados en materia hídrica, el verdadero logro no está solo en la cantidad, sino en el acceso. Prácticamente el 100% de la población tiene agua potable segura, incluso en comunidades rurales, alejadas de las grandes ciudades. Nueva Zelanda es un país donde el agua se ve, se escucha y se siente. Ríos de corriente clara, lagos profundos, lluvias constantes y acuíferos bien recargados forman parte del paisaje diario. Esta abundancia natural permite que muchas comunidades se abastezcan directamente de fuentes y manantiales protegidos, reduciendo la necesidad de tratamientos industriales agresivos. En muchos casos, el agua potable neozelandesa llega a los hogares con una inversión mínima, conservando su sabor natural. ¿Te imaginas beber agua que simplemente sabe a agua? Beber agua del grifo en Nueva Zelanda es lo normal. No genera dudas ni advertencias. El agua embotellada existe, sí, pero no domina la vida cotidiana como en otros países. La confianza en el sistema es alta, y esa confianza nace de un principio clave: la protección del origen. Aquí se entiende que es más fácil y más barato cuidar un río limpio que intentar rescatar uno contaminado. ¿Por qué esta lógica tan simple parece tan difícil de aplicar en otros lugares del mundo? Buena pregunta. Número 3. Canadá. Canadá es, para muchos expertos, el verdadero coloso del agua dulce. Alberga cerca del 20% del agua dulce superficial del mundo y su población relativamente pequeña hace que la disponibilidad per cápita sea enorme. Cada canadiense dispone de aproximadamente 300,000 litros de agua potable renovable al año, lo que equivale a más de 800 litros diarios por persona. El acceso al agua potable segura alcanza a más del 99% de la población, aunque existen debates importantes sobre comunidades indígenas que aún enfrentan problemas de infraestructura. Esto nos recuerda algo importante: tener agua no siempre significa que todos puedan acceder a ella por igual. Canadá vive rodeado de agua, pero también enfrenta el reto de protegerla de la contaminación industrial y el uso excesivo. ¿Podrá mantener esta riqueza hídrica para las futuras generaciones o repetirá los errores de otros países? Número 2. Noruega. Noruega es otro país donde el agua no se mide con escasez, sino con responsabilidad. Con miles de lagos, ríos de montaña y lluvias constantes, cada noruego dispone de alrededor de 400,000 litros de agua dulce renovable al año, es decir, más de 1,000 litros diarios por persona. El acceso al agua potable supera el 99.5%, una cifra que muchos países solo pueden soñar. Lo interesante de Noruega no es solo cuánta agua tiene, sino cómo la trata. El agua potable es gestionada mayoritariamente por el sector público, con controles estrictos y una cultura cotidiana que valora profundamente el recurso. Beber agua del grifo es lo normal. Dudar de su calidad sería casi una ofensa al sistema. Pero aquí viene la gran pregunta clave: ¿por qué un país con tanta agua invierte tanto en educar a su población para no desperdiciarla? Tal vez porque entendieron algo que otros no: la abundancia no es eterna si no se cuida. Número 1. Islandia. Islandia no solo tiene agua, está hecha de agua. Glaciares gigantescos, lluvias constantes, ríos que nacen directamente del deshielo y acuíferos protegidos por capas volcánicas convierten a este país en uno de los mayores paraísos hídricos del planeta. Cada islandés dispone de más de 500,000 litros de agua dulce renovable al año, lo que equivale a más de 1,300 litros diarios por persona. Y no estamos hablando de agua cualquiera, sino de agua potable, limpia, segura y lista para beber directamente del grifo. En Islandia, el acceso al agua potable alcanza prácticamente el 100% de la población, sin importar si se vive en Reykjavik o en una aldea remota rodeada de lava. El agua caliente proviene del subsuelo gracias a la energía geotérmica, y la fría llega directamente de los manantiales naturales. ¿Te imaginas abrir la llave y beber agua que no ha sido tratada con químicos industriales porque simplemente no los necesita? Aquí comprar agua embotellada es casi absurdo. Muchos islandeses lo consideran como un desperdicio innecesario. Y entonces surge una gran pregunta incómoda: si en algunos países el agua es tan pura que no necesita filtros, ¿por qué en otros ni siquiera es segura para bañarse? Islandia demuestra que la abundancia natural combina una protección ambiental y gestión pública eficiente. Puede garantizar agua potable de sobra para todos, pero ¿qué pasará cuando el cambio climático empiece a alterar incluso estos sistemas casi perfectos? Y bien, después de conocer a estos países, la pregunta ya no es quién tiene más agua, sino ¿qué estamos haciendo con la que tenemos? Y aquí vienen algunas preguntas para ti. ¿Crees que el acceso al agua potable debería ser un derecho humano garantizado en todo el mundo? ¿Piensas que algún día estos países también enfrentarán escasez? ¿Y en tu país, beberías agua del grifo sin pensarlo dos veces? Te leo en los comentarios, porque hablar de agua es hablar del futuro. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like,
suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en un próximo video de Dando Datos.